Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para desentrañar los misterios del mundo del espectáculo. Hoy tenemos entre manos una historia que, créanme, les va a volar la cabeza, una de esas que nos demuestran que detrás de las cámaras, la vida puede ser tan o más fascinante que en las series que tanto nos encantan. Prepárense porque vamos a hablar de cómo Demet Özdemir, la deslumbrante protagonista de éxitos como Erkenci o Mi vida eres tú, puso a prueba a nuestro adorado Can Yaman, y todo en secreto. Sí han oído bien, una prueba que hasta ahora se mantenía oculta, pero que hoy, gracias a información exclusiva que hemos podido recopilar, sale a la luz. Si les gustan estas exclusivas, estas verdades que se desvelan, no se olviden de darle a ese botón rojo de suscribirse, que nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el mejor contenido. ¿Recuerdan la química que derrochaban Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci? Esa conexión que trascendía la pantalla, que nos hacía creer en el amor a primera vista, en las almas gemelas. Esa intensidad palpable, esa chispa que convertía cada mirada, cada roce, en un evento para los fans. Era más que actuación, era una energía compartida que resonaba en millones de hogares. Pues bien, parece que esa magia no era solo cosa de guionistas. Ambos actores compartieron una relación, un romance que mantuvo a la prensa y a los seguidores en vilo durante mucho tiempo. Y aunque ahora solo los une la amistad, o eso parece, hubo un tiempo en que sus corazones latieron al unísono, creando una historia que muchos aún recuerdan con nostalgia. Y es precisamente durante esa etapa, o tal vez justo después de ella, en un momento de reflexión o quizás de incertidumbre, que Demet decidió poner a prueba la lealtad, o quizás solo la memoria sentimental, de Can Yaman. Imagínense la escena, una prueba sutil, un pequeño juego de ajedrez emocional orquestado por la propia Demet, lejos de los focos y de las cámaras que tantas veces los habían inmortalizado juntos. La historia que ha llegado a nuestros oídos es bastante jugosa y francamente, digna de un guión de telenovela. Se rumorea que en un momento de introspección, o tal vez como un experimento para medir la temperatura emocional de su vínculo, Demet contactó a Can Yaman bajo una excusa, una especie de prueba de fuego. La idea era ver si él seguía teniendo sentimientos por ella, si la recordaba con la misma intensidad, si su conexión seguía viva a pesar del tiempo o de las circunstancias que los habían separado o que, al menos, habían puesto fin a su relación pública. Y la forma de hacerlo, dicen las fuentes que hemos consultado, fue a través de un mensaje. Un mensaje que a primera vista podría parecer completamente inofensivo, casual, incluso inocente, pero que llevaba consigo una carga emocional tremenda, una bomba de tiempo esperando a ser detonada por la respuesta. Estamos hablando de un intercambio de mensajes, algo que hoy en día es pan comido, una herramienta cotidiana para la mayoría de nosotros. Sin embargo, cuando se trata de dos figuras públicas con una historia tan comentada, con una base de fans tan apasionada y una relación que fue objeto de innumerables especulaciones, cada palabra, cada silencio, puede ser interpretado de mil maneras, analizado hasta la extenuación. Se dice que Demet le envió un mensaje a Can Yaman. No fue una llamada, no fue un encuentro cara a cara, sino algo más discreto, más medible. El contenido exacto del mensaje sigue siendo un misterio, pero las filtraciones apuntan a que podría haber sido una referencia sutil a algún recuerdo compartido, a un momento especial de su relación que solo ellos dos entenderían, o simplemente con una pregunta ambigua, abierta a interpretación, que buscaba una respuesta reveladora. El objetivo de Demet, según nuestras informaciones, no era crear un drama, al menos no públicamente, ni reavivar una relación de forma abrupta, sino obtener una confirmación, un vistazo a lo que Can Yaman sentía o recordaba de ella y de lo que vivieron juntos. Era una forma de medir el pulso de su conexión, de tantear el terreno, sin exponerse a un rechazo frontal o a una confrontación directa que pudiera resultar dolorosa o embarazosa. Quería saber si ella seguía teniendo un lugar especial en su corazón, o si el tiempo y las nuevas experiencias habían borrado por completo la huella que dejaron juntos. Y la reacción de Can Yaman, ahí está el quid de la cuestión. El clímax de esta historia, el momento que todos estábamos esperando desvelar. Según las fuentes que manejamos, fuentes con acceso a información privilegiada y con un historial de precisión en este tipo de exclusivas, Can Yaman respondió. Y su respuesta, al parecer, fue lo que Demet estaba esperando, o quizás lo que temía, o simplemente lo que necesitaba escuchar para avanzar. No fue una respuesta fría ni indiferente, desestimando el mensaje o tratándolo como una mera cortesía. Se dice que Can Yaman dio con la misma calidez, con la misma nostalgia,
e incluso con cierta sorpresa por el contacto de Demet. Parecía que los recuerdos seguían muy vivos en él, que la chispa, aunque dormida por las circunstancias, aún estaba presente. Su respuesta habría estado cargada de emoción, reconociendo la profundidad de lo que compartieron y reafirmando que la conexión entre ellos no había sido efímera ni superficial. Imaginen la emoción, la tensión, mientras Demet esperaba esa respuesta. Sentada sola, quizás en la quietud de su hogar con el teléfono en la mano, el corazón latiéndole con fuerza, analizando cada posible escenario. ¿Qué pasaría por su mente? ¿Estaría satisfecha con la respuesta, encontrando la validación que buscaba? ¿Se sentiría halagada al saber que había dejado una marca tan profunda? ¿O quizás un poco abrumada, incluso asustada, por la confirmación de que los sentimientos aún existían, abriendo la puerta a preguntas que quizás no estaba lista para abordar? Es fascinante pensar en la psicología detrás de este tipo de acciones. ¿Es un deseo de control, de saber que uno ha dejado una marca profunda en la vida de alguien? ¿Una necesidad de obtener un cierre emocional o una reafirmación de su propio valor sentimental? ¿O simplemente la curiosidad inherente a cualquier relación significativa que llega a su fin, esa pregunta tácita de ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué a veces nos carcome? Demet, una mujer fuerte y exitosa, buscaba respuestas en un plano íntimo y personal, lejos de la imagen pública que ambos proyectaban. Esta historia, de ser cierta, nos da una perspectiva completamente nueva sobre la dinámica entre Demet y Can, una que va mucho más allá de la química en pantalla. Nos los pinta no solo como actores talentosos que crearon una pareja inolvidable en la pantalla, sino como personas reales, con sus inseguridades, sus curiosidades, sus miedos y sus estrategias para navegar por las complejidades de las relaciones humanas, incluso después de que el foco de las cámaras se apagara y la tormenta mediática cesara. Nos muestra que a pesar de la fama y el éxito, las emociones humanas universales siguen intactas. ¿Pero por qué Demet haría algo así en secreto? Bueno, hay varias razones posibles que, analizadas en profundidad, cobran todo el sentido. Primero, la privacidad. Ambos son figuras públicas muy seguidas, escrutadas en cada movimiento, en cada aparición pública. Cualquier gesto, cualquier indicio de reconciliación o de que aún existían sentimientos profundos, habría sido magnificado por la prensa y los fans, generando un torbellino de especulaciones, titulares sensacionalistas y presiones que ninguno de los dos, quizás, deseaba. Demet probablemente quería tener esa información para ella misma, un conocimiento privado, sin la presión del escrutinio público. Era una conversación íntima, o al menos un intento de entender una conexión íntima, que no quería que se convirtiera en un titular de periódico al día siguiente. Quería preservar la confidencialidad de su propio proceso emocional. Segundo, el control. Al iniciar ella el contacto y hacerlo de forma velada, a través de un mensaje y con una intención clara de sondeo, mantenía el control total de la situación. Podía interpretar la respuesta de Can Yaman a su manera, sopesando cada palabra, cada matiz, sin sentirse obligada a actuar sobre ella si no lo deseaba. Era un sondeo o una indagación, no una declaración de intenciones ni una petición de reanudar la relación. Tenía la capacidad de decidir qué hacer con la información recibida, si guardarla para sí, si usarla como punto de partida para una conversación más profunda, o si simplemente archivarlo como una respuesta que confirmaba sus sospechas. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que quisiera probar si Can Yaman era una persona leal y honesta, incluso en un ámbito privado, cuando no había cámaras ni contratos de por medio. ¿Y Can Yaman, qué podemos decir de él? Su respuesta, descrita como cálida y nostálgica, sugiere que fue genuino, que no pretendió nada. Si él también mantenía viva la llama de lo que vivieron, si los recuerdos de Demet y de su tiempo juntos todavía tenían un peso significativo en su corazón, su respuesta habría sido un reflejo de eso. Y si no, si su conexión con Demet se había diluido con el tiempo, entonces su respuesta habría sido diferente, quizás más cortés pero menos emotiva. Pero lo que sí parece claro, y es la conclusión a la que llegamos tras analizar la información, es que la conexión entre ellos fue algo profundo, algo que dejó una huella duradera en ambos y que quizás nunca se ha borrado del todo, permaneciendo latente en el subconsciente o en el corazón de cada uno. Esta historia también nos hace reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones en la era digital y la forma en que las redes sociales y la constante exposición mediática influyen en ellas. ¿Cuántas veces hemos creído ver señales de que dos personas podrían volver, basándonos
En un simple like a una publicación, un comentario en redes sociales, o una foto compartida en común. La especulación es el pan de cada día de los fans y de los medios. Lo que Demet Özdemir parece haber hecho es ir un paso más allá, utilizando la comunicación directa, aunque discreta, para confirmar lo que quizás sospechaba o deseaba saber de primera mano, sin depender de interpretaciones externas. Ha buscado la verdad en la fuente. Es importante recordar, y esto es crucial para mantener la objetividad, que hasta ahora, todo esto se basa en rumores y en información no oficial, filtraciones de fuentes anónimas que, si bien se han mostrado fiables en el pasado, no dejan de serlo. Sin embargo, la credibilidad de las fuentes que nos han llegado es alta, y la historia encaja perfectamente con la imagen que tenemos de estos dos actores, apasionados, intensos, carismáticos y sin duda con una historia compartida que ha marcado a muchos de sus seguidores, quienes siguen esperando, en muchos casos, una posible reconciliación. La verdad, como suele ocurrir en estos casos, sale a la luz poco a poco, como un rompecabezas que se va armando pieza a pieza, a veces de forma fragmentada, a veces con piezas que parecen encajar a la perfección. Y esta pieza, la del secreto que puso Demet Özdemir a Can Yaman, una prueba de sentimientos orquestada en la discreción, es una de las más intrigantes y reveladoras hasta ahora. Nos permite ver un lado más humano, más vulnerable, de estas estrellas que admiramos, recordándonos que detrás del glamour y la fama, hay personas con corazones y mentes complejas. Quizás en el fondo todos hemos tenido esa curiosidad de saber qué piensa o qué siente alguien importante en nuestro pasado, alguien que dejó una marca indeleble en nuestras vidas, y hemos fantaseado con una forma discreta de averiguarlo sin tener que dar el paso de una confrontación directa. Demet Özdemir, con su fama y su acceso directo a través de las redes sociales y la comunicación digital, parece haberlo hecho realidad, transformando esa fantasía en una acción concreta. Y lo más interesante de todo esto es que, a pesar de esta supuesta prueba secreta y de las emociones que pudo haber desatado, ambos actores han mantenido una relación cordial, al menos en público. Se apoyan mutuamente en sus proyectos profesionales, se envían mensajes de felicitación en fechas importantes, lo que sugiere que, aunque el romance terminó, la amistad y el respeto prevalecieron. Quizás esta prueba secreta, con su respuesta positiva, sirvió para solidificar esa amistad, para poner las cartas sobre la mesa en un nivel personal, para tener esa confirmación que, sin necesidad de un drama público, permitirá a ambos seguir adelante con la tranquilidad de saber que lo que vivieron fue significativo y que se guardaba un cariño mutuo. Podríamos imaginarnos a Demet, sentada en su sofá, con una sonrisa pícara y una chispa de anticipación en los ojos, tecleando ese mensaje cuidadosamente elaborado. Y a Can Yaman recibiéndolo, quizás en un momento de tranquilidad, con una taza de café o al final de un día de trabajo, sorprendido, con un torbellino de recuerdos invadiéndole, reviviendo momentos que creía olvidados. La simplicidad de la herramienta, un mensaje de texto, contrasta enormemente con la complejidad de las emociones que pudo haber desatado y la profunda reflexión que podría haber provocado en ambos. Esta historia nos recuerda, una vez más, que detrás de las apariencias glamurosas y los mundos perfectos que vemos en el cine y la televisión, hay personas con sentimientos reales, con miedos, con esperanzas, con sus propias batallas internas. Y que a veces las verdades más interesantes y reveladoras no están en las entrevistas oficiales, en las alfombras rojas o en las declaraciones públicas, sino en los pequeños gestos, en las pruebas secretas, en las conversaciones discretas y en las reacciones que solo unos pocos conocen. Así que, queridos espectadores, la verdad ha salido a la luz, o al menos, una parte fascinante de ella. Hemos descubierto un supuesto secreto sobre Demet Özdemir y Can Yaman que revela un capítulo más en su ya de por sí intensa historia compartida. Se cree que Demet en algún momento quiso probar los sentimientos de Can a través de un mensaje secreto, y que la respuesta de él fue cálida y nostálgica, sugiriendo que la conexión entre ellos aún existía a un nivel personal, incluso después de la ruptura. Esta acción, realizada en secreto, probablemente buscaba privacidad y control, y nos ofrece una visión más íntima y humana de la relación entre estos dos carismáticos actores. En resumen, hemos descubierto un supuesto secreto sobre Demet Özdemir y Can Yaman. Se cree que Demet en algún momento quiso probar los sentimientos de Can a través de un mensaje secreto, y que la respuesta de él fue cálida y nostálgica, sugiriendo que la conexión entre ellos aún existía a un nivel personal. Esta acción, realizada en secreto, probablemente buscaba privacidad y control, y nos ofrece una visión más íntima de la relación entre los actores. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya parecido tan intrigante y fascinante como a nosotros, que les haya dado material para reflexionar sobre las complejidades de las relaciones, incluso las de las celebridades.
¿Qué opinan ustedes sobre esta historia? ¿Creen que Demet hizo bien en poner a prueba a Khan de esta manera? ¿Cómo creen que reaccionarían ustedes en una situación similar? ¿Han vivido algo parecido? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, que nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Sus opiniones son lo más importante para nosotros. Y si les ha gustado este contenido y quieren que sigamos desenterrando secretos, trayéndoles las últimas noticias del mundo del espectáculo y desentrañando los misterios detrás de sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que te dejarán con la boca abierta y, quién sabe, quizás con alguna que otra lágrima de emoción o sorpresa. Hasta la próxima.